La ciudad dorada, Shandora, fue destruida a manos de un enemigo desconocido hace 800 años, tratando de proteger el poneglyph de la campana dorada, que revela la ubicación del arma ancestral Poseidón. Los Shandians, a diferencia de lo que pensábamos, ganaron ese conflicto, pero en el proceso muchas vidas se perdieron. Esta pequeña cantidad de información, sin embargo, dice mucho más de lo que parece a simple vista, y en este último video de mensajes ocultos de la saga de Skypiea, voy a intentar entender qué sucedió exactamente durante la caída de Shandora, la cual marcó el final del siglo vacío. Para entender ese hecho, primero hay que comprender bien la creación de los poneglyphs y su propósito. En la actualidad, sabemos que estas misteriosas e indestructibles estructuras fueron creadas por artesanos de la familia Kozuki en el país de los samurái, Wano, por un método aún desconocido. Su creación fue necesaria, pues en palabras de Clover, el reino antiguo sabía que sería vencido y necesitaba llevar un mensaje hacia el futuro distante, para que las nuevas generaciones pudieran conocer sus ideales. Esto significa que la planeación de los poneglyphs, desde su creación hasta su distribución por el mundo, tomó algo de tiempo. Eso me hace pensar que para cuando el poneglyph de Poseidón llegó a Shandora, el reino antiguo ya había sido eliminado o bien estaba a punto de hacerlo. Y dada la ubicación del poneglyph, probablemente la campana dorada, estructura que los resguarda, fue construida en ese mismo intervalo de tiempo, así como el misterioso muro que hace alusión a dicha campana. En el video pasado de esta serie, especulo sobre el papel que esos artefactos tuvieron en el plan del reino antiguo, y el por qué Shandora es tan crucial en el plan de ese reino, así que te recomiendo que veas ese video antes de continuar. La tribu Shandora tenía entonces la tarea de proteger el inicio de la ruta de los poneglyphs, y de guiar a los futuros aventureros a la isla Gyojin utilizando el sonido de la gran campana. Y obviamente, para el recién creado gobierno mundial, esto era una amenaza, así que probablemente enviaron tropas a la gran ciudad para destruirla por completo, así como lo hicieron con el reino antiguo. Sin embargo, ese reino no era exactamente uno débil. Sabemos que tenían armas ancestrales en su posesión, así que creo que el gobierno no atacó con sus fuerzas al 100% en Shandora, pues estaban ya bastante agotadas. Pero los Shandians, cuya única misión era la de proteger el poneglyph, sí estaban preparados. Así fue como se libró probablemente la última guerra del siglo vacío, donde el gobierno fue derrotado y la misión de proteger la campana y el poneglyph fue exitosa. Eventualmente el gobierno optó por prohibir el estudio de los poneglyphs, y así fue como ellos pensaron que eliminarían la amenaza que los Shandians representaban, pero además yo pienso que las incontables vidas que la tribu perdió durante esa guerra les dejaron secuelas. Cuando conocemos a los Shandians en el flashback de Noland, ellos tenían dos características predominantes. Una es que tenían un evidente atraso tecnológico con respecto al resto del mundo, y dos, su cultura giraba enormemente en torno a la adoración de los dioses y el temor a ellos. Para haber sido Shandora una ciudad aliada al reino antiguo, el cual muy probablemente tenía una tecnología extremadamente futurista incluso para nuestros estándares, el estado actual de los Shandians a mí me parece que no concuerda con lo que pensaríamos que eran en el pasado. Hay dos escenas que me parece que cargan un enorme peso argumental durante el flashback de Noland. En una de ellas, durante el capítulo 289, Noland furioso le dice a Calgara: ¿no podría ser que sus leyes antiguas son los espíritus malignos destruyendo su villa? ¿De verdad están tan asustados de Dios? Esta frase, a mi parecer, muestra que en algún punto de la historia los Shandians desarrollaron un enorme temor hacia los dioses. ¿Y quiénes son aquellos que se nombran a sí mismos dioses? Los Tenryubito, los líderes del gobierno. Así que este temor podría venir de las consecuencias de la sangrienta guerra que se libró a causa del poneglyph que ellos resguardaban. A pesar de que resistieron, su ciudad quedó destruida y su civilización cayó completamente, casi al punto de la extinción, me atrevería a decir. Los sobrevivientes entonces, a pesar de ser guerreros orgullosos, tal vez desarrollaron este trauma, el cual pasaron a las futuras generaciones, quienes, a pesar de no tener idea de la existencia de los Tenryubito, siguen teniendo ese miedo arraigado hacia ellos, en la forma de dioses sin rostro, a los cuales tienen que rendir cuentas. La otra escena es durante el capítulo 288. Seto, uno de los Shandians, le pregunta a Calgara:
¿qué es progreso? Parece muy simple, pero tanto la pregunta como la reacción de Calgara me parecen importantes. Aunado a un temor a los dioses, existe esa otra característica de los Shandians antes de la llegada de Noland, la renuencia a los avances tecnológicos. Y a mi parecer, durante el siglo vacío, el reino antiguo justamente fue el símbolo de estos avances. Todo esto me lleva a pensar que a pesar de que los Shandians han sido fieles a su promesa todos estos años, en el fondo, los sobrevivientes del siglo vacío guardaron cierto rencor hacia el bando perdedor, el reino antiguo, la representación del progreso, acompañado de un miedo hacia el bando ganador, los 20 reinos, la representación del absolutismo y crueldad de los dioses. Creo que en el futuro de la serie volveremos a ver a Shandora, pero esta vez veremos cómo era la ciudad durante el siglo vacío. Probablemente era una ciudad no solamente próspera, sino avanzada tecnológicamente, muy diferente a lo que conocimos en la actualidad y en el flashback de Noland. Y también veremos las circunstancias exactas de su destrucción, y cómo pasaron de la abundancia al estado decadente que conservan en la actualidad. Sin embargo, los Shandians, a pesar de las pérdidas de sus amigos y aliados, de su propia gente y del sufrimiento que tendrían que atravesar, siempre se mantuvieron fieles a sus ideales y a su misión. Siglos después de la caída de la Ciudad Dorada, aun y cuando los últimos guerreros Shandians que presenciaron las atrocidades del siglo vacío ya habían dejado este mundo, y aun que sus descendientes crecieron acarreando los temores y rencores del pasado, al punto de volverlos parte de su cultura, la llama prevaleció. Y todos los días, esta orgullosa tribu se dirigió al centro de su ciudad para tocar la gran campana y llevar al mundo el mensaje "Estamos aquí", esperando por años y años sin fin a aquel que llevaría el mensaje que tanto les costó proteger hasta el fin del mundo. Aquel que, en palabras del gran pirata Edward Newgate, llevará sobre sus hombros el peso de siglos de historia y retará al mundo entero. Aquí termina la serie de videos Mensajes ocultos de la saga de Skypiea. Espero que te gustara escucharla, tanto como a mí me gustó escribirla, y si es así, agradeceré tu like. Si no has visto la serie completa, te invito a que lo hagas. Dejaré en la descripción un enlace para la lista de reproducción con todos los videos. Suscríbete al canal para más contenido de One Piece y nos vemos en el próximo video.